Mi nombre es Arturo Carrera, nací en Pringles, en la provincia de Buenos Aires, en 1948. A los 18 años llegué a Buenos Aires a estudiar medicina, que al poco tiempo dejé para estudiar letras, que al poco tiempo dejé para estudiar psicoanálisis con Oscar Mazota. Cuando Oscar Mazota partió, me dediqué un tiempo a estudiar astronomía en la Asociación Amigos de la Astronomía de Buenos Aires y después, digamos, puede decirse que soy autodidacta. Buenos Aires es una ciudad que reúne todas las condiciones para que un poeta pueda escribir y ser feliz. Generalmente los poetas no somos felices, pero en Buenos Aires puede ser feliz. Porque la felicidad, y aquí me voy a dar el lujo, como tantos lo han hecho, de citar a Borges, reside precisamente en encontrar el carpe diem, o sea, el instante de felicidad de un solo día, de un solo momento. Borges decía, a pesar de ser ciego, busco como los relojes de sol las horas claras del día. Bueno, y esa luz, esa diafanidad, también la busco yo en mis poemas. Yo creo que desde muy chico las relaciones que se fueron estableciendo entre, no me atrevería a decir lo literario, sino más bien lo poético. ¿Por qué? Porque era todo demasiado fragmentario y de una intensidad que a veces yo le atribuyo más a la magia y a la religión y a la poesía que a la misma literatura. Y ahí me atrevo a hacer como una especie de diferencia extraña, extravagante quizá, entre literatura y poesía. Pero, digamos, todas esas percepciones eran de una intensidad que solo precisamente en la infancia uno ubica en el espacio y en el tiempo como cosa posible, como cosa imaginable. Y yo pienso que en la poesía se recuperan muchos de esos gestos, ¿no?, que van hacia lo inmediato. Después pasaron muchos años, ¿no? Bueno, vino la escuela, y cuando yo era adolescente, apenas muerto mi padre, empieza otra vez como una necesidad mía de escribir, ¿no? Aquí me acuerdo mucho de Lezama Lima, que cuenta siempre la historia que él estaba jugando, muy poco tiempo después de la muerte de su padre, jugando como una especie de payana que hay en Cuba, ¿no? Y con las piedras, o las tabletas, no sé cómo es, formó como la cara de su padre, dicen, ¿no? Entonces, bueno, la madre se acercó y le señaló como que lo que le debía al padre era la escritura. Bueno, él hace todo un mito de esto, ¿no? Y yo también, porque a partir de la muerte de mi padre, esa ausencia generó todo como un deseo de volver a esas prácticas intensas de la escritura. En ese tiempo, precisamente es cuando yo entablo una amistad enorme con un escritor argentino contemporáneo que se llama César Aira, y comenzamos, digamos, a prestarnos libros, a ir a la biblioteca juntos, organizamos una muestra de poemas ilustrados, porque en esa época yo pintaba y César también pintaba. Hicimos una muestra, yo pintaba los poemas de él y él mis cosas, hicimos una exposición en una biblioteca, la biblioteca Pringles, e incluso fue una exposición de la que recuerdo, porque normalmente
teníamos la sensación de que la poesía ilustrada era como ilustrada temáticamente, ¿no? Ilustrada, generalmente se ilustraba el tema, ¿no? Y nosotros hicimos cuadros abstractos, ¿no? Entonces esa era como una particularidad que esa muestra la recordamos con mucha estima, porque ya empezábamos con algo que muy interesante. Por otro lado, como yo pintaba en esa época, nos hicimos muy amigos de un pintor que se llamaba Don José Triano, discípulo de Petoruti, que estaba ahí en Pringles. Él era entrerriano, había conocido a Juan L. Ortiz, y nos inició en una especie de, bueno, yo no sé si a César, pero en lo que es a mí, me hizo leer a Girondo, me dio una vez la más médula, después me hizo leer a Juan L. Ortiz, los primeros poemas que yo leí a Juan L., que curiosamente han sido los poetas que se han mantenido en mi canon, podríamos decir, en lo que yo considero mi pequeño canon. Bueno, esto vamos a poner acá. Bueno, un poeta que admiro es el poeta Theodore Roethke, un poeta americano que nosotros conocemos muy poco, y esta es una versión que conocemos a través de la traducción muy interesante de Alberto Girri. Admiro mucho a los poetas checos. Esta es una antología de un poeta que conocí personalmente, se llama Peter Král, y es una antología de la poesía checa contemporánea que me interesó muchísimo. Por supuesto, Yeats, que para mí es uno de los más grandes poetas de la humanidad. Y Bonfoy, bueno, es mi poeta favorito. Este libro también me gusta mucho, Tentativa Oral. Bueno, aquí hay un poeta que yo leo con mucha admiración, se llama Vladimir Jolán. Este diccionario de la vida y obra de José Lezama Lima lo tengo muy a mano, pues es uno de mis poetas también favoritos. Y por supuesto, la obra completa de Juan L. Ortiz, que es mi libro de cabecera. Y después otro libro que está dentro de mis cánones es La lluvia de verano de Bonfoy. Y hay un poemita que me gustaría leerles, aunque sea un fragmentito, ¿puedo? Que este mundo permanezca, que la ausencia, la palabra, sean uno para siempre en la cosa simple. Uno en el otro como el color en la sombra, el oro del fruto maduro en el oro de la hoja seca. Y no disociándose sino con la muerte, como la brillantez y el agua abandonan la mano al fundirse la nieve. Bueno, y sigue, pero bueno, no lo vamos a leer todo. Ahora el azúcar. ¿Cuántas le pongo? Bueno. Quería decirles que tengo para leerles lo que yo llamo proclamas, ¿no? Que son algunas citas, ¿no? En este caso, del poeta Andrea Sansotto, es un poeta italiano que yo admiro. Dice: la poesía es una especie de elogio de la vida como tal, justo porque es la vida misma que habla de sí, de algún modo, habla a su manera, quizás de manera equívoca. De todas formas, la vida, la realidad, crecen en la alabanza, generándola y esperándola conjuntamente. Pero a través de la poesía no se adelanta solo una alabanza, sentimiento y concepto que encontramos en toda tradición poética, sino que se experimenta una verdadera verificación de la realidad.